Bienvenidos a la parte 21 de este curso de psicología holoquinética. Voy a leer como introducción, porque hoy vamos a seguir con la exégesis, este tema tan vasto y profundo que por eso nos está llevando varios videos. Pero voy a transcribir lo que en estos días Rubén Feldman González escribió sobre el ámbito A. Y dice, el ámbito A no es el inconsciente de la memoria y el pensamiento. Es decir, la memoria y el pensamiento, el inconsciente, pertenecen al ámbito C. En el ámbito A es consciente. El ámbito A, dice Rubén, es el reflejo en nosotros de lo que es desconocido. Es decir, está hablando acá que estamos hablando de otro estado de conciencia, vivir en lo desconocido. Lo que es parte del ámbito A, como la iluminación, la santidad, Cristo, no puede buscarse. El ámbito A, vivir en lo desconocido. Lo desconocido es Dios. La palabra Dios no es la cosa, es lo desconocido. La mente de Cristo, que todos nosotros tenemos, es lo desconocido. Y si es desconocido, no puede buscarse. No se sabe cómo buscar algo desconocido. La vivencia consciente del ámbito A tiene que llegar a nosotros y no puede buscarse. Por eso es tan mal decir yo busco a Dios. Si lo busco es que ya lo conozco. El ámbito A de la mente se hace consciente cuando no buscamos nada y vivimos en percepción unitaria, amando el silencio que la favorece y evitando el estruendo que la desfavorece, en la paz más profunda que podamos conocer. Si esa es nuestra vida, y no una práctica de fin de semana, donde uno va a misa, a rezar, etcétera, etcétera, entonces aquello no llega. Aquello fue definido como el Espíritu Santo. Rubén Feldman González, el iniciador de la psicología holoquinética. Rubén Feldman González se tomó el trabajo de estudiar el griego para leer los textos en su origen. O sea, los textos, los idiomas que secuencialmente ocurrieron en el inicio del cristianismo. El cristianismo fue nombrado mucho después, en el año 100. Jesús hablaba en el arameo, que era un dialecto del hebreo. Pablo escribe en griego el primer escrito cristiano, en la carta a los Gálatas, en el año 60. La Biblia Vulgata fue una traducción al latín, que era el idioma del Imperio Romano. Y después, bueno, el Nuevo Testamento se tradujo al inglés, al español, recién en el siglo XVI. Pero para transcribir lo que vamos a ver en este curso, en este video, Rubén se tomó el trabajo de estudiar el idioma griego para leer los textos
en el idioma original que fueron escritos y de esa manera no tener los problemas que traen las traducciones. Bueno, ¿cuáles eran los judíos en la época de Jesús? Esto es importante para entrar en contexto a lo que vamos a hablar después sobre la conversación entre Cristo y Nicodemo, que fue testigo Juan y que está escrito en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Los judíos en la época de Jesús eran los fariseos, que eran muy rigurosos en seguir el Torá o ley de Dios, y para ello era más importante cumplir con lo escrito que el espíritu, es decir, eran muy dogmáticos. Esa era una acusación incluso que le hacía Jesús a ellos. Los saduceos compartían el poder del Sanedrín, que era que la máxima jerarquía entre los judíos, como el Vaticano en su época. No creían en la resurrección, se ajustaban a lo que dice el Génesis 3:19, de polvo eres y al polvo volverás. Eran los más acomodados dentro del imperio romano. Los celotas eran los guerrilleros nacionalistas que luchaban contra el imperio y luchaban violentamente contra ese imperio romano por la ocupación de Palestina. Incluso esta denominación la merecen también los mercenarios que participaban de esa guerrilla. Judas Iscariote era también uno de ellos. Después tenemos los esenios, que no eran rígidos como los fariseos en cuanto a su dogmatismo, ni participaban de la posición de acomodo que tenían los saduceos con el imperio romano. Además rechazaban la violencia de los celotas. Se habían aislado a la orilla del Mar Muerto en comunidades pacíficas y religiosas. Jesús vivió con ellos antes de su ministerio público por no más de tres años. Después tenemos la diáspora. Es una palabra griega que significa dispersión y se usa para referirse a aquellos judíos que dejaron Palestina y que siguen la tradición judía de la ley de Dios, o sea, el Torá, aunque más débilmente. Pablo era hijo de un sacerdote de la diáspora de Grecia. Luego se convirtió al cristianismo. Bueno, este es el texto que vamos a ver y que hicimos referencia al comienzo del curso, que en tal momento hablamos de que Rubén Feldman González estudió el griego para leer en sus escrituras originales. Nicodemo era un fariseo, un prestigioso sacerdote, miembro del Sanedrín, que era como el Vaticano del judaísmo. Los fariseos se atenían más a lo escrito que a la transformación espiritual. Eran muy lectores de la Biblia, muy rígidos en sus conceptos, por lo que le valió las críticas y la condena de Jesús. Nicodemo viene de noche para no ser visto. Recordemos que Jesús estaba perseguido y era peligroso
peligroso ser visto con él. Y le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Significa que Nicodemo creía en Jesús por los milagros que éste hace, no por la fe pisti que trae la transformación psicológica, la borrachera del sobrio, de la que hemos hablado en este curso. O sea, cree por los milagros, los milagros que se sabe que Jesús hacía. Jesús está hablando de nacer de nuevo en vida, que significa una mutación psicológica. No está diciendo que hay que nacer de nuevo de una vagina, o sea, reencarnar. Está hablando de la resurrección, anastasis, que significa nacer de arriba, nacer del aire espiritual, neuma. Esto es nacer de arriba, nacer de lo alto. Esto de nacer de nuevo implica metanoia, que significa ir más allá del pensamiento, ir más allá de todo lo conocido, en percepción unitaria. El que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios, de la paz, de la percepción unitaria. Uno encarna, no reencarna, y es nacer de nuevo en vida. Al preguntar Nicodemo cómo puede un adulto entrar por segunda vez en el vientre de su madre, queda claro que no entiende lo que es renacer en vida. Él interpreta que se habla de reencarnación, y Jesús no habla de reencarnar en otro cuerpo, sino de resurrección. Jesús le dice a Nicodemo que si no se sumerge en la enseñanza, agua, y nace del aire, Espíritu Santo, aquello que es el ámbito A, no puede llegar. Lo nacido de la carne pertenece a bios. Bios es la vida humana, lo conocido. Y el que nace del aire conoce la vida verdadera, y esto implica una transformación psicológica que ocurre por obra del Espíritu Santo. Es decir, recordemos que en este curso hemos visto que existe una vida que pertenece al ámbito C, donde está la imaginación, el pensamiento, la memoria, donde construimos una realidad en base a lo que tenemos en la memoria, y en la memoria lo que construimos lo hacemos en base a nuestros propios condicionamientos. O sea que esa sería la vida imaginaria, la vida no verdadera. La vida verdadera es la que se vive en percepción unitaria, donde estamos en contacto con lo que es en ese momento, donde los pensamientos se aquietan y nosotros escuchamos, vemos, sentimos el peso. Es lo que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, la vida verdadera. Jesús insiste en nacer de nuevo, lo que significa que la transformación psicológica tiene que ser ya, y no un proceso en el tiempo. El viento ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Esto alude a lo desconocido.
Nadie controla ni dirige. Todo ocurre en el ya. Cuando oyes el sonido del viento entre las hojas, al escuchar todo el sonido al mismo tiempo y sin esfuerzo, el tiempo se vuelve irrelevante. Esto es la percepción unitaria. Aquí el viento significa el espíritu, y el nacido del espíritu no tiene propósito ni dirección. No sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Nicodemo está preguntando, ¿qué hay que hacer para lograr esto? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la receta? Mientras Jesús le habla de ser como el viento. No hay un propósito, no hay una técnica para el logro. El viento sopla. Ser y hacer son una misma cosa. Aquí Juan nos habla de la unidad. Nicodemo no entiende a Jesús, pero no por una cuestión de capacidad intelectual. Además, él sabe la ley de Dios, porque es un prestigioso sacerdote del judaísmo, pero Jesús le está diciendo algo nuevo para Nicodemo, algo más allá de lo conocido. Jesús dice que Nicodemo no recibió la enseñanza. Acá cuando habla de cosas terrenales se refiere a cosmón, la vida mundana, lo material. Jesús enseña la metanoia para tomarlo en esta vida, antes de la muerte, y es la vida celestial. Aquí cuando dice nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, quiere decir que el hombre cae de estar elevado, de su vida plena, al pecado, la vida mundana. Es decir, el cielo está en nosotros. Ese cielo no lo vemos, esa mente de Cristo no la vemos, porque está interferida por esta vida mundana, por esta vida imaginaria, por el pensamiento, por nuestras creencias. Todo eso tapa esa vida real que está en nosotros. El ser humano cae de estar levantado en su vida plena. Hay que levantarlo y Jesús trae esa posibilidad. Para eso Dios da a su Hijo unigénito. Dios manda a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo por sus pecados. Aquí creer no se refiere a pistis, la borrachera del sobrio que hemos hablado en este curso, un estado de conciencia. El que no vive la vida verdadera de la percepción unitaria se está condenado a la vida conocida. La consecuencia más grave de la ira de Dios, nada menos que seguir envíos en la vida humana. En los hechos cotidianos, los hombres no comprenden lo que es ser hijo de Dios, por eso no se apartan de la condición humana de la vida conocida. Eligen vivir en el miedo, la rabia, la tristeza. El que no vive en la verdad, la mayor virtud de la vida verdadera, esconde algo. Esconde algo conscientemente o tiene
un propósito inconsciente. En el capítulo 3, Juan nos habla de la resurrección, aquel que entiende las escrituras divinas, y el diálogo con Nicodemo y Jesús aclara que la resurrección implica un nuevo nacimiento de arriba, del aire, del espíritu. No significa que haya que reencarnar. Jesús nos habla de la pobreza, que es la vida humana, bios, y que la riqueza es vivir como el viento, espiritualmente y en paz, en la vida verdadera, en la que nadie muere. Por todo esto es necesaria una transformación de la conciencia para ser hijos de Dios. Aquí conviene también hacer una aclaración. No es que la vida orgánica no muera, sino que a vivir en el tiempo irrelevante, en el tiempo eterno, ¿sí? La vida tiene otra connotación y la vida continúa más allá de la muerte orgánica de cada uno. Con la intención de convocar la unión de dos comunidades separadas ideológicamente, Juan recurre a dos expresiones diferentes para llamar el Espíritu Santo: Neumangión, en griego gentil, y Paracletos, en griego gnóstico. Los hijos de Dios no solo son los descendientes de los hijos de la diáspora, sino aquellos que se convierten espiritualmente y comienzan a vivir la vida verdadera, más allá de todo conocimiento y toda creencia. Para Juan, los hijos de Dios son aquellos que nacen del aire, de arriba. Son los que pueden regresar al paraíso. No todos son hijos de Dios, pero sí capaces de serlos. Y para serlo, Juan no habla de un proceso. Ocurre súbitamente. El tiempo es irrelevante. Cuando un hombre o una mujer se convierten completamente en un ser pacífico y percibe que todos somos uno, pero si nos aferramos a la condición humana, no podremos ser hijos de Dios. La palabra griega fe, pistis, que significa la borrachera del sobrio, como habíamos visto, es decir, hay una mutación psicológica. No significa creer sin ver, sino ver antes de creer. Y esta forma de ver es la que viven los que viven la vida verdadera. Despertar es más importante que creer. En Juan hay 4 formas de decir ver. Tenemos brepen, que es ver algo superficialmente. En este caso, Juan vio las sábanas a distancia, sin entrar a la tumba de Jesús vacía. Theoirein es ver algo claramente, de cerca, como cuenta Juan, que Pedro entró a la tumba de Jesús y vio las sábanas. En la forma de ver eiden, se trata de una profunda forma de ver, donde ver algo es irrelevante. Juan vio y creyó este profundo modo de ver en percepción unitaria. Iopsetais es la manera de ver de los que viven la vida verdadera, Zoé. Lo más importante de la vida no es la vida que conocemos. Por eso es importante hacer la diferencia entre bios y Zoé. Bio es la vida
humana tal como la conocemos. Lo mundanal, lo temporal, lo intrascendente, lo condicionado, lo que en el contexto bíblico se conoce como la tierra. Zoé es la vida verdadera de resurrección, que es paz espiritual del ser humano. Sin paz no hay Zoé. En el Zoé no existe la reencarnación ni la vida humana bios, que termina en la muerte. Significa estar más allá del tiempo y del espacio. Es lo trascendente, lo no condicionado. En términos bíblicos, los cielos. La resurrección y la vida verdadera, Zoé, están por encima de eso, la vida en bios. Pablo y Juan enfatizan la resurrección, Zoé, es lo más importante de la vida del ser humano. La presencia de María Magdalena en la tumba vacía enfatiza la resurrección sobre la presencia de Jesús. En bios, los seres humanos viven pensando en la supervivencia, lo que se llama conciencia de pan, y se refieren al pan material hecho con harina, pero también es el alimento supersustancial, que es hacer la voluntad de Dios en la vida Zoé. O sea, la base de la enseñanza de Jesús es hacer la diferencia entre bios y Zoé. Y no entender esta diferencia es condenarse a morir. Entender esta diferencia significa que se ha entendido que el tiempo es irrelevante, que el espacio es uno y por ende todos los seres humanos somos uno. Recordar una idea no es comprenderla. Resurrección es mucho más que una mera reencarnación. Los fariseos y los esenios creían en reencarnación, que implica nacer nuevamente desde la vagina, es decir, una parte esencial del ser humano, el espíritu o alma, pasa a otro cuerpo después de morir. No existe evidencia de que la reencarnación exista, pero en el primer siglo de esta era todos los judíos creían en ella, incluso los apóstoles, solo los saducios eran la excepción, ellos no creían en. Juan, en el capítulo 3 de su Evangelio, hace una clara diferencia refiriéndose a la resurrección como algo que les ocurre a los que nacen de arriba. Anoten. O que nacen del aire, pneuma, el aire espiritual, después de haber nacido de la vagina. Este nuevo nacimiento se describe también con la palabra metanoia, que significa ir más allá de lo conocido y renacer a cada instante en percepción unitaria. Esta es la base de la resurrección. Resurrección es la libertad de la condición humana. Es despertar a una manera diferente de ver la existencia. Es la vida verdadera y eterna, mientras que reencarnar es nacer nuevamente a la vida mortal. Vemos que Dios puede ser una mera palabra o puede ser una vivencia donde creer o no creer es irrelevante. Con todo esto podemos decir que se trata de vivir en percepción unitaria, vivir en paz, sin miedo, rabia y tristeza.
apartarse del ruido, del chisme, de la mentira, de las verdades parciales, ser honesto, indagar en percepción unitaria la vida verdadera, Zoé, en soledad o con amigos, comer poco, 1 o 2 veces por día, caminar 1 hora diaria, hacer lo menos posible, solo necesario, sin esfuerzo. Para ello es necesario tener y desear poco. La unión del hombre con la mujer es para ayudarse a vivir en percepción unitaria, recrearse y no entretenerse buscando placeres mundanos como el sexo, el alcohol, la droga, mirar televisión lo menos posible, dedicar todo el tiempo en paz y en percepción unitaria. En percepción unitaria no es que uno se tenga que obligar o que todo esto que hemos dicho es una formulación a cumplir, un régimen que tenemos que seguir. No, todo eso se va desprendiendo solo. Se va desprendiendo todos los condicionamientos de esta vida mundana. Bien, y así llegamos al final y seguiremos profundizando en los próximos videos. Gracias.